Antes de que naciera, ya había sido anunciado. En un imperio que aún no existía, bajo reyes que todavía no habían nacido. Este no es un documental religioso. Esta es la historia del hombre que cambió el mundo. Roma aún no era cristiana, pero ya susurraba su nombre. Antes de que el imperio adoptara la cruz, el nombre de Jesús de Nazaret ya recorría sus calles, sus archivos y sus crónicas. Autores que jamás lo siguieron, historiadores, burócratas, enemigos, escribieron sobre él. Más de 70 voces antiguas, cristianas y no cristianas, desde palacios romanos hasta archivos judíos, coincidían en algo. Hubo un hombre que no se parecía a los demás. Entre las voces no cristianas aparecen autores como Suetonio, Márabar Serapión, tradiciones tardías del Talmud, el satírico Luciano de Samosata o el filósofo Celso, uno de los más feroces críticos del cristianismo temprano. Pero entre todos ellos, hay 3 testimonios que resuenan como columnas en la memoria del imperio. En el siglo I, cuando Judea era un territorio inquieto y Roma dominaba medio mundo, surgieron voces que no pudieron callar un nombre. Flavio Josefo, historiador, político, testigo del colapso de Jerusalén, escribe sobre un hombre sabio, un hacedor de obras extraordinarias. Afirma que fue condenado bajo Poncio Pilato y, sin embargo, su mensaje no murió con él. En otro pasaje, Josefo registra la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Era el eco de un nombre que ya corría por las calles de Jerusalén. Un nombre que definía destinos. Y lejos de allí, en la Roma imperial, otro escritor dejó un testimonio que nunca pretendió ser amable. Tácito, el más severo de los historiadores romanos. En sus anales, narra el incendio bajo Nerón y cómo el emperador culpó a un grupo creciente, los Cristiani. Con desprecio escribe: el nombre proviene de Christus, ejecutado bajo Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Tácito no los defendía, no los admiraba, los odiaba, y por eso su testimonio es tan poderoso, porque sin quererlo, confirma que su movimiento ya había llegado hasta el corazón del imperio. Confirma que aquel hombre del que hablaban en Judea ya era conocido en la ciudad eterna. Incluso la burla más cruel, un insulto grabado en piedra, indica lo mismo. Para finales del siglo I, Jesús ya era demasiado conocido como para ser ignorado. Y más al norte, entre oficinas administrativas y tribunales provinciales, otro testigo observaba algo que no comprendía. Plinio el joven escribe al emperador Trajano, confundido, alarmado, intentando entender quiénes eran estos hombres y mujeres que se negaban a adorar al César. Describe que se reúnen antes del amanecer, que cantan himnos a Cristo como a un Dios, que se comprometen a no robar, no mentir, no traicionar, y que perseveran, incluso bajo amenaza. Y entonces deja caer la evidencia más contundente. A comienzos del siglo II, en todo el Asia Menor, ya se adoraba a Cristo como una figura divina. En aquellos días, cuando Judea era apenas una provincia bajo la vasta sombra de Roma, una orden atravesó las ciudades, aldeas y colinas como un viento ineludible. Un censo imperial. Roma lo exigía para contar, cobrar y controlar. Pero en la tierra de Israel, el registro debía hacerse por familia, por origen. Por eso José debía viajar a Belén, la ciudad de su antiguo linaje, aunque su oficio, su casa y su vida estuvieran en Nazaret. Y María, expectante, decidió viajar también. José, sabiendo los peligros del camino, ladrones, soldados, fríos repentinos, no la dejaría atrás. 130 kilómetros. Días enteros entre montes y senderos, cruzando las tierras de Galilea, las planicies de Samaria y los cerros áridos de Judea. José caminaba,
María avanzaba sobre un animal de carga, ambos guardando silencio, ambos sintiendo que algo más grande que ellos se movía entre sus pasos. Cuando por fin llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. En las casas de Judea, la habitación superior, el Catalima, se reservaba para los huéspedes del clan. Pero ese cuarto ya estaba ocupado. Cada rincón había sido tomado por parientes que también volvían por el censo. Solo quedaba el nivel inferior, el espacio donde, al caer la noche, se resguardaban animales y herramientas. Un lugar humilde, sencillo, cálido, casi escondido del mundo. Allí, bajo una lámpara de aceite que temblaba con la brisa, la hora llegó. En las colinas cercanas, pastores, hombres pobres, despreciados por muchos, fueron los primeros en enterarse. No recibieron el mensaje reyes ni sacerdotes, lo recibieron aquellos que vivían bajo el cielo abierto, entre frío, animales y tinieblas. Y contaron lo que habían oído, incapaces de guardar silencio. Así, en la parte inferior de una casa común, sin ejército, sin cortesanos, sin grandeza visible, la historia que cambiaría el mundo había comenzado donde nadie la esperaba. Cuando perdió a sus padres siendo apenas un joven, Juan el Bautista tomó el camino más improbable. Se internó en el desierto. Allí, entre soledad, calor y noches interminables, la dureza del desierto lo formó. Surgió como un profeta de los antiguos días, llamando a un pueblo cansado a volver a la verdad. Era una época de tensión. Roma gobernaba con hierro. Los líderes religiosos estaban divididos. El pueblo suspiraba por esperanza. En ese clima, Juan se convirtió en un imán espiritual. Sus palabras eran fuego, sus advertencias, un llamado urgente a limpiar el corazón. El río Jordán se volvió un refugio, y en medio de aquel hervidero de pecadores, soldados, fariseos y buscadores, un rostro anónimo apareció entre la multitud. Juan lo vio. No sabía por qué, pero algo en su interior tembló. Era la certeza inexplicable de que aquel encuentro era más antiguo que ambos. El profeta, por primera vez en mucho tiempo, dudó. ¿Tú vienes a mí? Pero Jesús no buscaba privilegios, ni un rito para la multitud. Buscaba algo más profundo, un acto de solidaridad con todos los hombres que habían pasado por esa misma agua. Un gesto que afirmaba la obra de Juan y marcaba el inicio de la suya. Un silencio tan profundo cayó sobre el valle que parecía detener el mundo. Para los que miraban, fue un instante extraño, una calma luminosa, el cielo inexplicablemente abierto. Para Jesús, fue más. Fue el despertar completo de su identidad. Había aceptado su llamado. Había recibido su confirmación. Ese día, Jesús no solo fue bautizado, ese día comprendió la magnitud de su misión. La misión por la que había venido acababa de comenzar. Y el espíritu que descendió sobre él lo conduciría directamente al desierto.
río queda atrás como una línea oscura que serpentea en la memoria. Ahora solo hay arena. Jesús atraviesa el desierto sin compañía ni provisiones. El sol cae de lleno sobre su cuerpo. La respiración se vuelve pesada. Su paso es firme, pero cada jornada deja una marca invisible. Los primeros días todavía existe orden. Su cuerpo recuerda el ritmo del alimento, la mente conserva claridad, pero el hambre empieza a ocupar espacio. Se instala y persiste. Se convierte en una presencia constante que acompaña cada pensamiento. Y allí, en ese estado de desesperación, surge su primera prueba. La prueba llega en forma de idea que propone una solución directa a su futuro ministerio. Una idea precisa, casi obvia. Convierte las piedras en pan. El poder está ahí, latente, disponible. Bastaría una decisión mínima para que la necesidad desaparezca. Jesús comprende el alcance de esa opción. Resolver el hambre y las injusticias mediante el poder divino significaría colocar la necesidad personal como prioridad absoluta, convertir la capacidad extraordinaria en un recurso al servicio del propio cuerpo. Su decisión llega sobria y sin dramatismo. No solo de pan vive el hombre. No utilizar su poder para beneficio propio. Permanece con el hambre porque el camino que se abre delante exige dependencia, no autosuficiencia impuesta. El silencio responde con una resistencia física. El estómago se contrae, el pulso se acelera, el cuerpo pide alivio. Al caer la noche, el frío reemplaza al calor. El cielo se llena de estrellas inmóviles, pero el hambre no duerme. Acceder ahora permitiría seguir adelante con fuerzas renovadas, pero su decisión ya ha sido tomada, aunque el cuerpo no la celebre. Jesús acepta avanzar sin garantías inmediatas. Elige no alterar el orden del camino que ha de tomar para calmar su urgencia. El cansancio pesa más que el cuerpo. Cada paso exige voluntad. En lo alto de una elevación natural, el vacío se abre. Su cuerpo humano le pide tregua y surge una nueva idea, una segunda prueba y con ella un nuevo conflicto. Un acto visible, una señal incuestionable, un gesto que obligue al cielo a intervenir. El miedo aprieta la garganta. El abismo parece escuchar. Jesús se detiene. Comprende lo que está en juego. Forzar una señal significaría transformar la confianza en exigencia, convertir la fe en demostración pública. Pero Jesús decide no poner a prueba aquello que sostiene el camino y sabe que la relación no se construye desde el desafío, sino desde la fidelidad silenciosa. El agotamiento comienza a distorsionar el tiempo. Los pensamientos se mezclan con imágenes. El mundo exterior se filtra en visiones de poder y orden. Ciudades, tronos, estructuras que funcionan sin resistencia. Todo dispuesto para ser gobernado. Todo bajo control inmediato. Allí, ante el límite de lo humanamente posible, llega una nueva prueba. La propuesta es total, clara y eficiente.
El caos quedaría atrás. La injusticia sería corregida por la fuerza. Es un precio elevado, pero la efectividad de la propuesta podría llegar a justificarlo. Jesús percibe la profundidad de esta oferta. El dominio inmediato implicaría someter el sentido del camino y el crecimiento personal a un estado de bienestar forjado por el control absoluto. Piensa. Y finalmente, elige el libre albedrío. Nunca gobernar desde la imposición ni adelantar el desenlace por medios ajenos a su propósito. La autoridad que busca no nace de la fuerza ni de la estructura, sino del servicio que aún no ha comenzado. Y así, Jesús supera las pruebas que se le presentaron en el desierto. Pero el triunfo no deshace el desgaste de su cuerpo. Aún así, ese momento marcaría el inicio de un nuevo triunfo para la humanidad. Su ministerio estaba por empezar. El amanecer llega sin anuncio. Su misión en el desierto ha concluido. Jesús retoma el camino. Cada paso confirma las elecciones hechas. No usar el poder para sí mismo, no forzar la fe con prodigios espectaculares y no gobernar desde la imposición. Deja el desierto con el cuerpo debilitado, pero con voluntad renovada. Sin embargo, el conflicto no desaparecerá. Regresará de otras formas, en otros rostros, con nuevas palabras, ya que el mundo que lo espera podría aún incluso ser más cruel que el desierto que deja atrás. Y así empezó Jesús su ministerio. Nunca antes, ningún líder espiritual ni religioso había traído un mensaje que calara tanto en el interior de las personas. Hasta este momento, la historia pertenecía a quienes tenían poder, linaje o espada. Los nombres que sobrevivían el paso del tiempo eran los de emperadores, generales y filósofos. Hombres que gobernaban territorios y levantaban ejércitos. Hombres de poder. Jesús no encaja en ninguna de esas categorías. No dejó libros escritos, ni fue el caudillo que muchos esperaban. Su reino no se forjó a base de conquistas. Y sin embargo, ningún otro ser humano ha sido observado con tanta atención en toda la historia de la humanidad. Se escribieron relatos de su vida cuando aún vivían quienes lo conocieron. Sus palabras fueron memorizadas por hombres sin formación literaria, que por primera vez en su vida tenían esperanza de una vida eterna. En términos históricos, es un fenómeno sin precedente. En tan solo 3 años de actividad pública, Jesús de Nazaret compartiría un mensaje que alteraría el curso cultural de civilizaciones enteras. Su figura atravesó idiomas, imperios, religiones y cualquier otra frontera imaginable. Mientras otros líderes han transformado territorios, Jesús transformó la forma en que millones entienden la vida, el amor, el sufrimiento, el perdón y la muerte. Habían muchos maestros en aquel tiempo.
Al principio, nadie percibe a Jesús como una amenaza. Simplemente no encajaba en las categorías del peligro conocido. El sistema sabía reconocer a sus enemigos, agitadores, rebeldes, fanáticos. Él no se parece a ninguno. Habla en espacios abiertos, en casas, en caminos. No convoca, no organiza, no reclama autoridad formal. Su presencia no altera el orden de inmediato, pero va sembrando la semilla del cambio. Algo muy íntimo se mueve en el interior de quien lo escucha antes de que pueda traducirse en palabras. El mensaje no compite con las creencias existentes, las rodea, como si proviniera de un nivel anterior, más básico, más difícil de refutar. Por eso, al inicio, el sistema lo tolera. No parece peligroso quien no pide nada. Pero poco a poco, su mensaje va creciendo a través del boca a boca. La gente empieza a contar sus encuentros, su transformación interna al escucharlo. No es casual que muchos lo siguieran sin garantías. No había promesas claras de victoria ni recompensas inmediatas, pero había algo más potente: la sensación de que por primera vez sus vidas tenían sentido, que el conflicto entre lo que se sentía y lo que se exigía empezaba a resolverse. Eso genera devoción. No la devoción que nace de la admiración distante, sino la que surge cuando alguien pone palabras a lo que siempre estuvo latente en el interior, pero que el resto del sistema les negaba. Antes, solo tenían garantía de una vida después de la muerte los guerreros, sacerdotes y reyes. Ahora, todos somos dignos, todos somos iguales. Y ahí es donde el mensaje se vuelve peligroso. Quienes lo escuchaban lo percibían sin saber explicarlo. Sentían que no estaban aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo esencial. Como si una verdad anterior a todas las normas hubiera sido activada. Y cuando eso ocurre, el miedo, el gran motor del control, empieza a fallar. Fue la calma antes de la tormenta. Justo antes de que el mundo cambie para siempre. Una mesa común. Pan, vino, gestos repetidos 1000 veces antes. Pero esa noche, cada movimiento parece cargado de un peso distinto. El tiempo se había espesado alrededor de ellos. Algunos estaban allí con el corazón abierto, intentando aferrarse a cada palabra, como si así pudieran retrasar lo inevitable. Jesús mira a los suyos como quien observa algo que está a punto de desaparecer y al mismo tiempo de multiplicarse. Amaos los unos a los otros. Les promete que el mensaje crecerá, aunque primero vendrán tiempos difíciles para ellos. Serán perseguidos, odiados y castigados, pero no deben temer. Aunque el cuerpo desaparezca con el tiempo, el alma es inmortal para los creyentes que viven con Dios en su interior. Alrededor de la mesa, cada uno recibe esas palabras desde un lugar distinto. Para algunos es consuelo, para otros incomodidad. Porque entender lo que está ocurriendo significa aceptar que no habrá marcha atrás, que después de esa noche, seguir igual ya no será posible. La fractura ya está presente, silenciosa, creciendo entre miradas que se evitan y gestos que duran un segundo más de lo habitual.
La traición aún no se ha materializado, pero su sombra ya está sentada a la mesa. La codicia de Judas no fue solo monetaria, ni surge de un odio repentino. Algo se estaba gestando en su interior desde hacía tiempo. Probablemente, Judas esperaba un desenlace distinto del ministerio, construyendo en su mente una imagen de triunfo muy diferente al que ofrecía Jesús, con un final donde el poder espiritual se imponía por autoridad. Judas no podía aceptar que la transformación propuesta no garantizara seguridad, estatus ni victoria inmediata. Tal vez interpretó la negativa de Jesús a forzar los acontecimientos con violencia como debilidad, y esa percepción se convirtió en resentimiento. Judas era un hombre de su época, al que se le había enseñado que el Mesías que vendría sería un guerrero. La traición en gran parte llega porque no soporta un mensaje que no se defiende con poder. Hay quien pone en duda lo que los evangelistas o el resto de más de 70 fuentes nos cuentan de Jesús, argumentando que las referencias a la divinidad son escritos posteriores y por tanto carentes de fiabilidad. Por fortuna, tenemos un par de pruebas históricas que demuestran justo lo contrario. Entre los siglos XVIII y XIX, al someter los evangelios sinópticos a una comparación sistemática, los estudiosos se toparon con una anomalía que no encajaba en ningún esquema sencillo. Los textos de Mateo y Lucas compartían algo más que una afinidad general. Compartían dichos idénticos, el mismo orden y la misma estructura verbal. Sin embargo, ninguno de los dos podía haberse copiado del otro, ya que no usan el mismo contexto narrativo, como si ambos usaran la misma fuente y la adaptaran a su manera. Los filólogos llegaron a la conclusión de que ambos autores habían utilizado una fuente escrita anterior, hoy desaparecida, un documento concreto. La razón es clara: la coincidencia es demasiado exacta para ser fruto del azar, y la estructura es claramente literaria, no improvisada. A esta fuente se le llamó Q. Cuando los investigadores aislaron únicamente los pasajes compartidos, el perfil del texto emergió con claridad. Q era distinto, más primitivo, como una colección temprana de enseñanzas, más que un evangelio en sentido narrativo. La fecha propuesta para su redacción se sitúa entre los años 30 y 50 después de Cristo. Mateo y Lucas presentan una semejanza en torno al 85% en su texto, con un orden narrativo tan próximo que resulta prácticamente imposible atribuirlo al azar. Se trata de una dependencia estructural. Y esa dependencia apunta, de forma casi inevitable, a una fuente común anterior. Y luego está O'Callaghan. El hallazgo O'Callaghan, además de pruebas filológicas, las dejó también tangibles. Durante el siglo I, Roma era implacable con los judíos y cristianos primitivos. Pero alcanza su punto de no retorno a partir del año 66 después de Cristo. Las legiones avanzan con una lógica implacable: borrar. Cada enclave sabe lo que viene. Afortunadamente, una comunidad asentada junto al Mar Muerto logra ocultar una serie de documentos en las cuevas de Qumran, introduciéndolo en vasijas y sellándolos cuidadosamente. En el año 68 después de Cristo,
las tropas romanas arrasan el asentamiento. Qumran deja de existir como comunidad y las cuevas quedan selladas a causa de la guerra. Selladas por el tiempo, la arena y el silencio. Décadas, siglos, milenios pasan. Desde el siglo I después de Cristo hasta los años 40 del siglo XX. Cuando esos fragmentos reaparecen, lo hacen mutilados, casi ilegibles. Durante años, muchos de ellos se consideran imposibles de identificar. Algunos fragmentos, por su secuencia de letras, por su estructura y por su encaje filológico, parecen corresponder a textos cristianos muy primitivos. Aquí es que aparece O'Callaghan, quien observa secuencias de letras que no encajan bien con los textos habituales de Qumran. Combinaciones específicas, colocadas en un orden que, cuando se compara con textos cristianos primitivos, encaja con sorprendente precisión. Algunos fragmentos corresponderían a un evangelio de Marcos muy temprano. Estas cuevas fueron selladas previamente a la destrucción del 68 después de Cristo, y para este entonces ya había sido escrito, copiado y transportado hasta ese lugar remoto del desierto. Nada de eso ocurre en días, ni sin una red previa de transmisión. Por lo que probablemente se redactaría entre el año 40 y 50 después de Cristo, como muy tarde, peligrosamente cerca de los hechos, cuando aún vivían los contemporáneos de Jesús. Los expertos, historiadores, médicos forenses y especialistas en prácticas penales romanas coinciden en que antes de la crucifixión, Jesús fue sometido a una cadena de torturas progresivas, un proceso diseñado para humillar y advertir. Manos atadas, empujones, caídas. El impacto inicial ya inicia el proceso de desgaste físico. El cuerpo entra en alerta máxima. Adrenalina, tensión muscular continua. El dolor se acumula con cada castigo. Los expertos describen contusión facial severa, inflamación y posible fractura nasal. Estos golpes generan dolor intenso, visión borrosa y desorientación neurológica. Y luego llega lo peor. La flagelación romana es el núcleo del tormento. Los expertos en medicina forense que han estudiado la sábana santa de Turín describen marcas compatibles con un instrumento romano compuesto por correas múltiples, rematadas en piezas duras. Cada golpe no solo lacera la piel, arranca tejido, deja músculos expuestos y provoca sangrado continuo. La pérdida de sangre inicia un estado de shock hipovolémico, provocando la insuficiencia de órganos y tejidos. El corazón compensa acelerándose. El dolor es agudo, pulsátil. El cerebro lucha por mantenerse consciente, pero el cuerpo ya está al límite. La corona de espinas no es solo simbólica. El cuero cabelludo está densamente inervado. Cada espina enterrada en su cabeza produce un dolor intenso y punzante. Luego, la carga de la cruz. Un cuerpo flagelado no está diseñado para cargar peso. Los hombros, ya dañados, reciben presión directa. Las caídas son inevitables. Cada impacto reabre heridas. El dolor se vuelve total.
Ningún cuerpo humano puede soportar tantos castigos y seguir funcionando. Simón de Cirene carga la cruz para que puedan llegar a destino. Los clavos atraviesan zonas capaces de sostener el peso corporal. El dolor aquí es eléctrico, continuo, irradiado por los nervios. Cada intento de respirar se vuelve un acto costoso y agotador. Finalmente, la muerte llega por asfixia progresiva y por colapso circulatorio tras un sufrimiento prolongado por horas. Una carga de dolor que el cuerpo humano no está diseñada para aguantar. La existencia de Jesús cumple más de 300 profecías, superando con creces a cualquier otra figura en la historia de la humanidad. Su cuerpo fue colocado en una tumba excavada en la roca, sellado con una piedra pesada. Un lugar donde los cuerpos dejan de ser historia y pasan a ser recuerdos. Durante 3 días, el mundo volvió a su orden conocido. La muerte había hecho su trabajo. Hasta el tercer día. En 1878 fue descubierto el Edicto de Nazaret, datado en la primera mitad del siglo I, durante el tiempo de Jesús. Un texto claro y excepcionalmente severo. Como crimen contra el orden público romano, se impone pena de muerte a quien mueva cuerpos de tumbas. Un castigo anómalo para este tipo de crimen. Ese tercer día, la tumba se encontraba abierta y el cuerpo ya no estaba, dejando solo un eco persistente de aquel amanecer.